Hoy os voy a hablar del famoso índice de masa corporal, es decir, el IMC. ¿Qué es exactamente el IMC? Bueno, el IMC es una medida muy utilizada para medir, valga la redundancia, la relación entre la altura y el peso. La fórmula es el peso entre la altura al cuadrado. Con esta medida lo que se hace es categorizar a las personas en distintos grupos en base a esta relación peso-altura. Bueno, ¿y qué se busca con esto? Para empezar, aunque suena absurdo, ya veremos luego por qué, lo que se busca es evaluar el porcentaje de grasa corporal en relación a la altura, ya que se cree que esto está altamente relacionado con la incidencia de enfermedades como las cardiovasculares o las metabólicas o las del estilo de vida que sufrimos hoy en día en nuestras sociedades occidentales. Y en relación a esto, para combatir estas enfermedades que afectan a nuestras sociedades, se utiliza también a nivel gubernamental para diseñar políticas destinadas para combatir este tipo de enfermedades crónicas. Primero, me gustaría hablaros un poco de dónde viene, cuál es el origen de esta medida del IMC. Para empezar, me gustaría aclarar antes de meterme en materia que el concepto de gordura es un concepto bastante psicosocial. Es decir, está muy condicionado por lo que son las creencias o cánones sociales de la época, que van variando según los atributos físicos o las características físicas que se valoren en ese momento de la historia. Y podemos ver cómo a lo largo del tiempo los prototipos ideales de cuerpos van variando, es decir, dónde se acumula la grasa, con qué edad es aceptable tener grasa y con qué edad no. Todo esto ha ido variando a lo largo del tiempo, con lo cual queda claro su componente cultural, social, no objetivo. Así que a partir de ahora voy a hablar de gordura como concepto de alto porcentaje de grasa, como gordura de la palabra grasa, no como cualquier tipo de imagen mental que tengáis de una persona gorda, porque como ya he comentado, es algo bastante psicosocial. ¿En qué momento, en qué punto empieza a preocupar esta gordura a nivel de salud? Es decir, ¿cuándo se empieza a considerar que esto es un problema médico? En torno al año 1900. Y es que en este punto de la historia, las aseguradoras de vida empiezan a elaborar tablas con una fórmula que es la masa dividido entre la altura y que estudian un poco la mortalidad en relación con el peso y la altura de las personas. Esto de por sí evidentemente da lugar a muchos problemas porque no tiene en cuenta la distribución de la grasa ni por ejemplo cosas como la longitud de las piernas, que al final una persona alta puede tener las piernas largas y eso al final suma mucho en el peso total. Tampoco se tiene en cuenta el tipo de cuerpo que tiene esta persona, es decir, dónde acumula más la grasa. Por ejemplo, las chicas la acumulamos más en las piernas mientras que los hombres no. Tampoco tiene en cuenta la densidad ósea, que al final también contribuye al peso. No tiene en cuenta la edad de las personas, con la edad también se tiende a aumentar la ganancia de peso. No tiene en cuenta muchas variables que afectan a lo que es el peso, la altura y además el reparto de grasa de por sí. Y aún con estas limitaciones, en base a estas tablas que publicaron las aseguradoras de vida, se crearon unas ratios para evaluar los índices de mortalidad, de prevalencia de enfermedades cardiovasculares y demás. Algo interesante es que entre 1960 y 1980, en base a estas ratios, el peso deseado para reducir la mortalidad aumentó. Hay que tener en cuenta que al final las personas hemos aumentado en tamaño en todos los aspectos, tanto en altura como en peso, mientras que cuando preguntaban a los asegurados lo deseado era inferior, con lo cual también vamos viendo un poco la evolución social de lo que es el peso y la composición corporal. Llegados a este punto, lo que quisieron conseguir era eliminar la variable de la longitud de las piernas y la altura y cómo distorsionaba estas ratios. Entonces empezaron a probar diferentes fórmulas, diferentes maneras de ver cómo poder ajustar esta variable. Y es que al final hay que tener en cuenta que una persona más alta no es una ampliación a escala de una persona más pequeña, con lo cual una relación tal cual no era adecuada. Probaron, por ejemplo, a elevar al cubo la altura, a elevarla a 1,5, pero al final decidieron quedarse con elevar la altura al cuadrado. Y a todo esto me gustaría recordaros que el objetivo de todo esto es ver el porcentaje de grasa en relación a lo que es el peso y cómo afecta eso a la mortalidad y a las enfermedades. Vale, ¿y por qué os lo quiero recordar? Porque alguien ha mencionado aquí algo de composición de lo que es el peso, del porcentaje de grasa de líquido o algo del peso. Creo que ya vais viendo por dónde voy a salir. Entonces llega el científico Quetelet y es el que crea su Quetelet Index, que es utilizando la masa entre la altura al cuadrado. Y lo que intenta Quetelet es distribuir a la población teniendo en cuenta la campana de Gauss, es decir, una zona en la que se concentran la mayoría de las personas y luego los extremos en los cuales se van alejando los que están por encima y por debajo. Y llega a 1972, Kies coge la fórmula de Quetelet y elabora unas tablas, las famosas tablas. Y en esta tabla distribuye a la población en términos de infrapeso, sobrepeso, peso normal. Por aquel entonces obesidad no se utilizaba. Llegamos a los 90, aquellos maravillosos 90, llega la OMS, la Organización Mundial de la Salud, toma las tablas de Kies y las utiliza. Y en 1993 lo que hace la OMS es reunir a un grupo de expertos y les dice:
Dividid esto en 4 categorías que podamos utilizar y aplicar. Y estos expertos dividen las tablas en 4 grupos, que son infrapeso, peso normal, sobrepeso y obesidad. A mí personalmente no me hace falta leer en ningún lado que esta distribución de categorías en 4 es bastante pobre, porque implica que hay 2 por encima de lo normal, teniendo en cuenta la connotación negativa que tiene en este caso, y solo una por debajo de lo normal. Como vemos, está muy descompensado y al final no es la mejor manera de evaluarlo. Lo normal a la hora de poner evaluaciones es del 1 al 5, de manera que tienes una valoración en el medio y 2 por debajo y 2 por encima. Aquí, sin embargo, solo tenemos una deseable, una por debajo de lo deseable y 2 por encima. Y entonces más adelante también lo que hicieron fue ya ampliar estas categorías por una asociación de la obesidad que pidió ampliarlas. Y se crearon estas nuevas categorías de preobesidad, obesidad tipo 1, obesidad tipo 2, y esto ya supone un problema, porque con esta nueva referencia automáticamente mucha gente que antes quizás estaba en el tipo normal o solo en el sobrepeso, pasó a estar en el preobeso y en el de obesidad tipo 1. Es decir, estas categorías cambiaron y con ello te plantas con que de un día a otro mucha gente categorizada como una cosa de repente entra en otra clasificación, en otra categoría, teniendo en cuenta las connotaciones que todo esto tiene. Y además hay que tener en cuenta que en esta lucha contra la epidemia de la obesidad, los políticos, las organizaciones, lo que hacen es agrupar estas categorías. Se tienen en cuenta tanto preobesos como los obesos de tipo 2, todo. Y estamos hablando de que había gente que sencillamente estaba en sobrepeso, que ahora ya está dentro de esta categorización, que encima se incluye en el término epidemia obesidad, con lo cual vemos que esto empieza a tener muchos problemas de nomenclatura. Es igual el peso de estas personas no ha variado, pero automáticamente en la clasificación sí, entonces en el porcentaje de población en esas categorías también ha variado. Y estamos hablando de que en estos parámetros básicamente hay casi un 50% de la población adulta que es obesa, o es preobesa o está por encima de lo que sería el peso deseable. Estoy hablando, por supuesto, de la población occidental. No tengáis esto en cuenta como para la población mundial. Este índice es algo muy occidental. Otra historia graciosa en relación a este índice es que el propio Keyes, el creador de esas tablas, él mismo decía que no debía utilizarse como medida del porcentaje de grasa corporal en la población, que no servía para eso. Evidentemente no sirve para eso. Es una sencilla relación entre la masa corporal, entre el peso y entre la altura, pero no implica porcentajes de nada. Así que, en resumen, además de todas las limitaciones que ya he comentado, este es un índice creado a conveniencia de epidemiólogos para categorizar a las personas. Necesitaban unas categorías y las establecieron. Y además, sí que es verdad que es un índice bastante barato y fácil de utilizar. Pero voy a revisar los problemas que suponen este tipo de índices al final. Para empezar, voy a seguir explicando por qué no vale para medir grasa corporal. Y es que al final, como es peso entre altura, tú puedes haber aumentado tu masa magra, tu músculo, que eso se refleja como una variación de peso hacia arriba. Con lo cual, tu IMC va a subir. Pero estoy hablando de que has aumentado solo tu masa magra. Entonces, evidentemente aquí no está midiendo nada de lo que viene siendo tu porcentaje de grasa. Y puede ocurrir al revés. Puedes haber disminuido tu porcentaje de masa magra, aumentado, pero por debajo de esa disminución, tu grasa. Y sin embargo, en el IMC, eso sigue siendo una bajada de peso, aunque tú hayas aumentado tu porcentaje de grasa corporal. Tal cual. ¿Qué es lo que se pretende medir? No tiene sentido. Punto número 2. Si no hace alusión al porcentaje de grasa, mucho menos hace alusión a la localización de esta. Y esto es súper importante para los riesgos cardiovasculares y metabólicos, porque sí que está observada la relación entre el aumento de grasa o un alto porcentaje de grasa entre lo que es la zona del torso, entre las vísceras, con el desarrollo de enfermedades metabólicas y cardiovasculares, mientras que un aumento de acumulación de grasa en lo que son las piernas, las pantorrillas, el culo, no tiene esta misma asociación. Otro punto paradójico es que en el caso de las mujeres el IMC se tiende a dar con unos valores más bajos que en el caso de los hombres, pero tengamos en cuenta que las mujeres tendemos a acumular más grasa que los hombres, con lo cual sigue siendo un sinsentido. Algo que sí que puede ayudar a hacer este índice más útil, aunque sea para lo que es la predicción de enfermedades, es añadir a lo que es el cálculo del IMC una medida del contorno abdominal, porque como la acumulación de grasa en el torso y en la zona intravisceral afecta al desarrollo de enfermedades cardiovasculares y metabólicas, añadir una medida de cintura de la región abdominal sí que ajustaría mucho más y haría que este índice fuese bastante más útil. Otro problema de este índice es que las personas crecemos, hemos crecido y seguramente sigamos creciendo en tamaño en general a lo largo de la historia, ya sea porque ahora somos más activos o porque tenemos más acceso a la comida, con lo cual estos índices deberían ser revisados cada X años
para ajustar las categorías. También me parece particularmente erróneo utilizarlo en el caso de adolescentes, porque en la adolescencia, como crecemos y nos desarrollamos, es muy distinto. Las niñas tendemos a empezar a acumular grasa y los niños masa magra, y sin embargo esto para el IMC se refleja de la misma manera en un aumento de peso. Entonces, bueno, ¿para qué sirve el IMC? Bueno, hay que tener en cuenta sus limitaciones a la hora de utilizarlo en estudios y políticas, desde luego, pero sí que se puede utilizar en términos generales y a poblaciones en concreto, más que a individuos en particular, porque un individuo al final puede ajustarse o no en base a todas estas limitaciones y seguro que alguna que me he dejado por el camino. Entonces, a nivel de estudio poblacional es bastante útil y barata, como ya he dicho. Sería interesante añadirle la medida cintura abdominal para poder especificar más el riesgo de enfermedades. También sería interesante encontrar otro índice, pero lo que tiene el IMC es que es súper barato al fin y al cabo, porque utilizar otro tipo de medidas como las de medidas de grasa o por bioimpedancia y demás también son caras y también tienen sus respectivas limitaciones. Al final medir la grasa no es tan fácil, a menos que se haga una tomografía, pero esto implicaría una elevada exposición a rayos X, con lo cual todo tiene su lado bueno y su lado malo. Sin embargo, a nivel individual, para una persona en concreto es mejor quizás no tenerlo en cuenta, porque lo más probable es que no encajemos en el IMC, y si encajamos, que indique únicamente que nuestro peso y nuestra altura están, bueno, pues en base a estas tablas que tienen ellos, pero no implica demasiado a nivel de nuestra composición corporal. Finalmente, en el caso de utilizarlo para políticas públicas, hay que tener en cuenta lo que he dicho. La medición de la cintura abdominal ayudaría más, pero hay otro problema en este caso, y es que además para medir la prevalencia o predisposición a enfermedades metabólicas o cardiovasculares o crónicas, algo que afecta muchísimo al final es la genética, el estilo de vida, los hábitos saludables y perjudiciales que tenemos, y todo eso no se mide, y sería interesante quizás tenerlos en cuenta, porque al final son grandes condicionantes del desarrollo de estas patologías. Entonces, lo que quiero decir es que no os obsesionéis con el IMC, aunque creo que nadie lo hace, espero que no, pero así sabéis un poco más el por qué no es una medida adecuada para determinar vuestra composición corporal, ni tener en cuenta si encajáis exactamente con lo que sería lo deseable. Pero lo que sí me parece interesante que sepáis es lo bueno y lo malo del IMC de cara a lo que son las predicciones del gobierno, las políticas que nos implanta el gobierno, porque se suele basar en este indicador y al final nos meten mucho miedo con epidemia de la obesidad, la gente por encima de los pesos deseados. Hay que tener en cuenta en base a qué se realizan estas afirmaciones y en base a qué se diseñan políticas de salud pública. Además, de cara a la supuesta epidemia de la obesidad, hay que tener en cuenta que también afecta mucho el contexto socioeconómico de las personas, lo que hacemos, lo que dejamos de hacer, los hábitos, lo que sabemos, la información que recibimos. Entonces, bueno, yo no sé hasta qué punto la epidemia de la obesidad llega a donde nos dicen que llegan o no. Claramente tiene un importante factor socioeconómico este tipo de problemas, ya que las personas informadas con más estudios suelen ya empezar a hacer mucho más ejercicio y a comer mejor, mientras que personas en otros contextos no. Al final también esa variable habría que entenderla y utilizarla y aplicarla para el diseño de políticas de salud pública. Y además hay que tener en cuenta otra cosa, que al final vivimos muchos más años de los que nuestro cuerpo está diseñado a aguantar. Con lo cual, vale, el desarrollo de ciertas enfermedades es un poco la tasa, el impuesto a pagar por vivir tantos años. Aunque aquí no pondría la mano en el fuego, porque seguramente también afecte todas las variables de nuestro estilo de vida que estamos aplicando al cuerpo, lo que es también la inmunología, el tema de la microbiota. Todo esto es un tema un poco batiburrillo, pero lo que me gustaría decir y transmitir con esto no es no os creáis nada, pero no os creáis todo tampoco, ¿vale? Es un poco desarrollar esta capacidad crítica en base a lo que nos van contando en temas de nutrición y salud, sobre todo porque es un ámbito que en la educación no se da, solo aquellas personas que se meten más a fondo en biología, en ciencias de la salud, lo dan, e incluso igual ni por esas llegan a ver nutrición como tal o todas las ramas. Es interesante tener un poco más de conocimientos al respecto para no entrar en dramas, en crisis y sobre todo en obsesiones. Así que nada, espero que este vídeo te haya servido para tener un poco más de conciencia crítica y entender qué es el IMC y cómo lo utilizan y para qué sirve y para qué no. Si te ha parecido interesante, compártelo con tus amigos y familiares o con quien creas que le pueda interesar, o incluso si crees que no le va a interesar, compártelo porque lo mismo le interesa. Me gustaría tu opinión en los comentarios, si tienes algo que decir, algún matiz que poner, alguna limitación que hayas visto que haya dejado yo sin mencionar. Si te ha gustado el vídeo también dale al like, que a mí me vas a ayudar bastante, y si quieres estar al día del contenido que publique, suscríbete. Así que nada, hasta el próximo vídeo.